Saludos mis amigos, bienvenidos al video de hoy. Espero que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hoy vamos a hablar de este polémico versículo bíblico de Lucas 16:16, donde el Señor mismo dice, y leo, la ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces se anuncia la buena noticia acerca del reino de Dios, y a todos se les hace fuerza para que entren. Este versículo siempre fue entendido durante todo el tiempo, durante toda la historia. Nunca se sacó de contexto, nunca fue mal entendido, sino hasta estos tiempos. Sí, porque todo aquel que se autoproclama profeta en manera de hacer control de daño, se refiere a este versículo como que nosotros y por ende todos los teólogos y todos los cristianos de toda la historia, desde el siglo II al siglo XIX, malentendimos lo que quiere decir este versículo y en ningún momento este versículo quiso decir que los profetas eran hasta Juan, que ellos sí son profetas y ellos pueden ser profetas. Pues aquí solamente pueden haber dos alternativas, solamente. O estas personas son unos falsos, ¿ok? Están mintiendo, están engañando, esa es una de las alternativas. O Jesús se equivocó. Esas son las dos alternativas, no hay de otra. Porque el texto literalmente dice, la ley y los profetas llegan hasta Juan. Eh, la pregunta obligatoria aquí es, ¿usted está bajo la ley ahora mismo? ¿Verdad que no? Ahí lo dice, la ley es una de las cosas y los profetas, dos, llegan hasta Juan. O sea, la ley llegó hasta Juan, porque Juan fue el último de los profetas, por lo menos nombrado. Una vez Cristo muere, completamente la ley queda abolida. El viejo pacto, quiero decir por ley, queda abolido y entramos a un nuevo pacto que es el de la gracia. Nosotros ya no necesitamos que un profeta haga sacrificios, que un profeta interceda por nosotros, porque tenemos a Cristo. Sentido común. ¿Qué sucede? Todas las traducciones bíblicas que las vamos a analizar ahora coinciden con lo que estamos hablando. Los únicos que no están de acuerdo son los que se autoproclaman profetas y los seguidores de ellos, sus fanáticos. Aquí tenemos la versión Dios habla hoy, que es la que estoy viendo ahora mismo. La ley y los profetas llegan hasta Juan. Vamos a pasar a ver la versión ahora de la nueva Biblia viva. Dice, la ley y los profetas se anunciaron hasta Juan. Lo mismo, en otras palabras, se anunciaron hasta Juan ya. Hasta ahí fueron los profetas. El español es una lengua bien fácil de entender. Y esto no es cuestión de, ¿cómo diría? Interpretar. ¿Por qué? Porque esto es un texto que está literal. Yo no tengo que interpretar el significado de la palabra hasta Juan, de esa frase. Yo no tengo que interpretarlo porque eso tiene un significado literal. La ley y los profetas se anunciaron hasta Juan. En la versión
En la versión Nueva Traducción Viviente, lee, hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron sus guías. Mire, majadito y masticadito para que se les haga más fácil. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés, ya no estamos bajo la ley, y el mensaje de los profetas fueron sus guías, ya tampoco estamos bajo los profetas. No hay profetas. Vamos a la traducción Reina Valera. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Pasado, tiempo pasado, fueron hasta Juan. O sea, no hay manera más fácil para ponérselos. Reina Valera 60. La ley y los profetas eran pasado hasta Juan. ¿Cómo es posible que usted quiera tergiversar el significado de las palabras? Si para colmo es Jesús mismo el que está hablando y estas personas tienen la desfachatez de pelear contra ese texto, que es Jesús hablando, o sea, están peleando contra el Señor, le están diciendo que él se equivocó, le estarán diciendo mentiroso. La palabra del Señor es bien clara en dejarnos saber lo que eran los profetas de oficio en el Viejo Testamento y lo que es el don de profecía, el cual es el que está vigente luego de Cristo morir. Luego de Cristo morir ya no son necesarios los profetas, porque ya no se necesita mediador entre Dios y el pueblo. Ahora estamos en la gracia. Por lo tanto, Pablo nos habla en 1 Corintios 12 de los dones del Espíritu. Y nos dice, en cuanto a los dones del Espíritu, no quiero, hermanos, que desconozcáis lo que ellos se refiere. En el versículo 4 dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Poco más adelante en el 7 dice, la manifestación del Espíritu en cada uno se ordena al bien de todos. Así, a uno lo capacita el Espíritu para hablar con sabiduría, mientras al otro el mismo Espíritu le concede expresarse con un profundo conocimiento de las cosas. El mismo y único Espíritu que otorga a uno el don de la fe, concede a otro el poder de curar enfermedades, don de sanidad, o el de hacer milagros, o el de comunicar mensajes de parte de Dios. Profecía. Eso, si cambiamos la versión, vamos a poner la más común aquí, la Reina Valera, porque este es dada por el Espíritu, la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía. La profecía ya no es un oficio, es un don. Mírelo aquí. Pero el profeta te va a decir que Cristo se equivocó en Lucas 16:16, que eso no es lo que quería decir Cristo. Y también te va a decir que Pablo se equivocó en 1 Corintios 12, porque él es profeta. Y como él es profeta, él te dice que Pablo y Cristo se equivocaron. Yo te digo hoy, mi hermano, lo que te dije al principio del video. Esto solamente tiene dos conclusiones. O el profeta te está engañando, malinterpretando lo que está en la Biblia literal, o Cristo y Pablo se equivocaron. No hay más. No hay más. Yo me voy más por la que el profeta te está engañando, torciendo las escrituras. Porque no te pueden dar un solo versículo bíblico literal para justificar su modalidad, que son profetas, porque hoy en día todos son profetas.
Vaya a la red social y ponga profeta en su red social favorita para que usted vea cómo le salen los profetas. Son una plaga. Dios tenía un profeta determinado para trabajar con Israel en determinado momento de la historia. Nunca tenía 50, 100, 200, 500, 1000 profetas. Eso nunca fue visto. Nunca. Eso es ahora. ¿Por qué? Porque todos son falsos. Todos. Estos son adivinos. Todos estos son espíritus de adivinación, espíritus familiares, que son los que están trabajando y hablando detrás de ellos, engañando a las personas con profecías fatulas, profecías genéricas. En el día de hoy, una persona que esté sufriendo, hoy te digo que viene tu milagro pronto, esta semana viene tu milagro. Por montones los vemos así. Va a venir un terremoto en las Islas Canarias, va a venir un terremoto en Japón. Cosas que como cristianos no te edifican. Simplemente ellos lo hacen para su vanagloria. Decir que viene algo, pasó algo parecido y ellos decir, vieron, se los dije, soy un profeta, se cumplió. Eso es todo. Eso es todo, mis amigos. Lea su Biblia, pida discernimiento al Señor y entienda que por los últimos 2000 años, se puede decir, nunca hubo problema con estos versículos bíblicos, con esta doctrina. Es ahora, porque esto es una nueva revelación y la palabra nos advierte sobre recibir nuevas revelaciones, ya sea de nosotros o de un ángel del cielo. Y por eso es importante sacar este mensaje hacia todos ustedes, porque no solamente ellos dicen que eso lo que dice ahí no es correcto, pero su justificación es que mencionan a Agabo, que el Nuevo Testamento está el profeta Agabo y las hijas de Felipe. Pero cuando estas personas malintencionadas te citan a las hijas de Felipe, no te leen el texto bíblico, pero yo se los tengo a ustedes aquí, porque así es que hay que hacer las cosas, por la palabra. Las hijas de Felipe en ningún lado de la Biblia se dice que ellas eran profetas. La Biblia claramente nos dice que ellas tenían el don de profecía, el cual Pablo nos habla en Primera de Corintios 12, porque la profecía desde Juan en adelante pasó a ser un don. Y la palabra dice que Dios usa ese don o esos dones como a Él le place. Él se los da a quien Él quiere y los usa como a Él le place. Por lo tanto, profetas de oficio no los hay, no los hay. Y me van a decir, como ellos dicen, pero está el profeta Agabo. ¿Usted sabe qué es lo que pasa con el profeta Agabo, mi amigo? El trabajo de los profetas era, además de traernos en el Viejo Testamento como tal, la revelación, la profecía de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, también era ser los intermediarios entre Dios y el pueblo. Ellos eran los que estaban entre medio de Dios y el pueblo. Por lo tanto, una vez Cristo muere, el viejo pacto que estaba vigente y por el cual se requerían los profetas, se les asignaba como profetas de oficio, no solamente era entre Dios y el pueblo y para Israel solamente, sino que una vez Cristo muere, pasamos a la gracia y ya no necesitamos los profetas que intercedan por nosotros, porque tenemos al Espíritu Santo. Está nuestro Señor Jesucristo. Y lo que no te dicen es que el profeta Agabo era profeta para Israel. Lo dice aquí, llevábamos ya varios días en Cesarea cuando llegó de Judea un profeta llamado Agabo, vino a vernos, tomó el cinturón de Pablo, se ató con él los pies y las manos y dijo, esto dice el Espíritu Santo,
Así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinturón. Después lo entregarán en manos de extranjeros. Agabo estaba profetizando igual que todos los profetas antes a él, a los judíos. No hay profetas para los gentiles. Todos los profetas eran para los judíos. Y el hecho de que el Nuevo Testamento mencione a Agabo no quiere decir que Agabo fue el último profeta o que después de Juan, como te dicen los autoproclamados profetas, que después de Juan sí existieron profetas y por ende ellos también pueden ser profetas. No. Juan murió de aproximadamente 31 años. Un aproximado. Juan era 6 meses mayor que Jesús. Juan murió extremadamente, súper joven. Juan fue el último en ser proclamado, el último en ser profeta, pero Agabo vivió más. Agabo fue nombrado primero que Juan. Agabo era profeta antes que Juan. No por el hecho de que la Biblia nos hable de Agabo más tarde, quiere decir que Agabo vino después. Les voy a dar un ejemplo. Pablo fue el último apóstol en ser nombrado apóstol, pero el último en morir fue Juan. Técnicamente, el último de los apóstoles fue Juan. ¿Entienden, verdad? ¿Qué sucede? Si traducimos ese ejemplo al ejemplo de Agabo y Juan, ¿qué vamos a decir? Porque la Biblia luego de la muerte de Pablo nos sigue hablando de Juan. Ahí es donde está la confusión, justamente ahí. No porque la Biblia te hable de un apóstol o de un profeta después, quiere decir que ese profeta fue nombrado o apóstol fue nombrado después. Lo que pasa con Agabo. Agabo fue nombrado antes que Juan, y vivió toda su vida. Agabo no fue preso como Juan, ni le pasó lo que le pasó a Juan. Obvio los detalles por YouTube. ¿Qué les quiero decir con esto? Que no solamente estos autoproclamados profetas malintencionados les están engañando, trayéndole esta nueva revelación de los profetas, que es falsa doctrina, que es apostasía, sino también están llamando a nuestro Señor mentiroso, ya que eso que él dijo en Lucas 16:16, que los profetas fueron hasta Juan, no es así, porque después está Agabo, sin tener sin tener en consideración, sin sentarse a escudriñar y entender que Agabo fue nombrado antes y Agabo vivió toda su vida. No fue asesinado joven como Juan. Lo mismo que pasó con Pablo. Pablo fue nombrado último de los apóstoles, pero el primero de los apóstoles, que fue el apóstol Juan, fue el último en morir. La palabra es bien clara cuando nos dijo que en los últimos tiempos vendrían falsos profetas. También se nos dice que en los últimos tiempos la apostasía va a ser tanta que aún engañarían a los escogidos si fuere posible. Durante toda la historia nunca hubo problema con esta enseñanza, con este texto bíblico, con estas palabras del Señor, refiriéndose a Juan como el último profeta nombrado. El hecho de que ahora sí lo haya, mi amigo, es más señal de que esto es la apostasía, de que esto es una nueva revelación que nunca se había enseñado. Y si aún así usted tiene duda y usted entiende que los profetas y los apóstoles existen en el día de hoy, le cierro con esta pregunta. Si es así, mi amigo, en la caja de comentarios abajo, póngame el nombre de un solo apóstol, uno solo, o un solo profeta, uno solo, desde el siglo II hasta el siglo XIX. Vaya a la historia. Dígame uno solo. Póngame ahí en la caja de comentarios un solo nombre. No lo va a encontrar, porque no existe.
Tenga cuidado con los profetas, mis amigos. Tengan cuidado con los profetas. Nadie que se autoproclame profeta o apóstol en el día de hoy viene de parte del Señor. Nunca en la vida habían existido profetas ni apóstoles. Gracias por haber estado conmigo en este video. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes y hasta el próximo.